¿cómo están? Esto continuando con lo que hemos estado trabajando en los movimientos históricos del arte y en este recorte que hemos elegido desde qué tiempo hasta qué tiempo, nos toca conocer el romanticismo. Para eso les preparé una presentación de PowerPoint y un texto que les voy a mandar por acá para que desarrollemos algunas actividades, ¿sí? Bueno, espero que lo disfruten, espero que estén bien y vamos, adelante. Bueno, perdí un poquito. Cosas que pueden pasar. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Estoy compartiendo pantalla. Y ahora podemos ver nuestra presentación. Sí, aquí está. Bueno, aquí estamos. Sí, sí. ¿Qué es el romanticismo? Nosotros venimos atravesando por distintos momentos de la historia del arte y vamos a ver que cada uno de ellos reacciona de una forma a la anterior, ¿no? Pero proyecta también sobre los otros movimientos que van a venir con el devenir del tiempo. Romanticismo. Una aproximación a sus composiciones visuales. Y aquí estamos viendo una de las obras características del romanticismo que vamos a desarrollar un poquito más adelante. ¿Pero qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento cultural y artístico, ¿sí? Que surge, en este caso, en Europa. Nosotros lo vamos a tomar en Europa, en los movimientos revolucionarios a principios del siglo XIX, entre 1820 y 1830, ¿sí? En lo que se conoce como la Europa de la Restauración. Viene de las crisis que trae aparejadas, crisis sociales, ¿no? Políticas y económicas que devienen de tiempos anteriores. Pero básicamente el romanticismo como movimiento artístico reacciona al carácter sumamente académico que tenía el arte neoclásico, como nosotros vimos antes. Y tiene como tres objetivos principales, que es exaltar la idea vitalista del individuo y los sentimientos, ¿sí? Esa acción y ese modo de hacer obras de arte es lo que lleva a la crisis del racionalismo ilustrado. Pero ¿cuáles son los rasgos generales del romanticismo? Para que nosotros vayamos pensando en esta actividad que les he dejado aquí. Los rasgos más característicos son la diversidad frente a la uniformidad neoclásica, la exaltación del individuo y la libertad personal, las reivindicaciones de las tradiciones y las raíces nacionales. Esto tiene que ver con un amor al pasado. Van a ver que se van a retomar algunos temas que están vinculados al pasado en términos de construcción cultural. La aspiración a la libertad, pensemos que están en el medio de los grandes movimientos revolucionarios, ¿sí? De la Revolución Francesa, bien aparejado de las revoluciones industriales, económicas industriales que fueron previas a la Revolución Francesa, y el retorno a cierto espiritualismo de base medieval. Van a ver muchas pinturas, que yo les voy a mostrar ahora, que tienen ese aspecto de retorno o de vuelta a la espiritualidad de las bases medievales. Pero sobre todo, el romanticismo tiene una inspiración en la naturaleza, en un modo de comprender esa naturaleza, ¿sí? Bueno, siguiente. La pintura romántica, porque eso es en lo que nosotros nos vamos a focalizar para poder hacer nuestras acciones, nuestra tarea. Básicamente la característica es que rechaza la tradición renacentista y neoclásica, estas que nosotros vimos antes. Y el arte debe estar sustentado, ¡ay, qué día que tengo! Sustentado en emociones. ¿A qué significa esto? A que va a haber una especie de contemplación de la naturaleza, desde la fascinación de reconocerse pequeño, ínfimo, ante lo sublime. La idea de sublime va a estar muy presente aquí.
van a haber tres corrientes muy marcadas, aunque se vio romanticismo en muchos lugares de Europa, sobre todo hubo un desarrollo muy importante en España. Pero los tres lugares conocidos como los románticos van a ser Alemania, Gran Bretaña y Francia. ¿Sí? Y el movimiento romántico no va a ser solamente en el aspecto pictórico de las artes visuales, sino también en la música y en la literatura. ¿Sí? Bueno, en Francia va a ser Delacroix, ¿sí? En Gran Bretaña, Turner, que es el que nosotros vamos a trabajar, ya les estoy adelantando algo, y en Alemania, Friedrich, que a mí me parece fabuloso, de hecho. Pero, ¿cuáles son las características? Cortes tips a tener presente para poder pensar la pintura que ustedes tienen que hacer. Primero, el predominio del color, que esto va a ser fundamental para que podamos entender los próximos movimientos, como van a ser el impresionismo y el posimpresionismo. ¿Por qué? El predominio del color va a ser la potencia expresiva sobre el dibujo y la línea, ¿sí? Sobre todo dependiendo de cada uno de estos pintores que he elegido. Si hay alguien que trabaja la potencia del color y no la línea, es Turner, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo. El tratamiento de la luz es crucial y va a ser la antesala para comprender el impresionismo, el romanticismo. Y también fíjense que romanticismo, impresionismo, posimpresionismo empiezan a terminar con esta desinencia, ¿no? Ismos, que van a ser como conocidos como los ismos del arte, pero eso más adelante. Ahora, el tratamiento de la luz, para acentuar estos cambios cromáticos y difuminar las figuras. Podríamos decir, sin temor a equivocarme, que en el romanticismo, y junto con la escuela de la Barbizon, empieza o se delimita esta idea de salir del taller a pintar afuera. ¿Sí? Y ustedes vieron que en la Secretaría de Cultura de Berazategui, no ahora porque estamos en contexto de pandemia, pero en otros momentos, hay una tradición muy grande de la pintura de mancha, ¿sí? Que es este grupo de personas que sale a un espacio abierto público a hacer una pintura rápida, efímera, de características coloristas, de potencia expresiva. Bueno, todo esto está acentuado en estos inicios, en la pintura romántica y de la escuela de la Barbizon. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante en la próxima presentación que les tengo preparada. En cuanto a la complejidad compositiva de las obras, van a ver que hay dinamismo y dramatismo, sobre todo en las obras de Delacroix, ¿sí? Donde las composiciones son extremadamente complejas, donde todavía hay rasgos del neoclasicismo, aunque no con las mismas pretensiones de él, pero sí está presente. En cambio, en la pintura de Turner hay una ausencia marcada de las figuras humanas, mientras que en las de Friedrich, el alemán, existe, pero como negación de identidad. Es muy interesante en ese aspecto. Y luego, la técnica pictórica es rápida, de pinceladas sueltas y pastosas, porque lo que empieza a aparecer es el aprecio por la textura pictórica. Bueno, entonces, así como tenemos aspectos técnicos formales de la pintura romántica, también tenemos aspectos en temas, ¿no? Hay temáticas que se van a desarrollar en esta pintura romántica. Los temas son el exotismo, la historia pasada y presente, lo que está sucediendo, las revoluciones, las guerras y los desastres. Hay una obra maravillosa que es La Balsa de la Medusa, que cuenta en una obra que es gigantesca, porque es enorme en tamaño, cuenta un montón de aspectos que tienen que ver con las situaciones sociales, cómo se estaban viviendo en ese momento, qué es lo que estaba pasando, pero también habla de la supervivencia, habla de los lazos humanos, habla de un posicionamiento político. Es muy interesante. La Balsa de la Medusa ya se los voy a mostrar. Y que este es el tema, para mí, del romanticismo, la naturaleza y el paisaje. De hecho, la tarea que les estoy anticipando es que vamos a trabajar con Turner, trabajando un aspecto de la pintura romántica en un paisaje de estos paisajes que se avecinan en nosotros, que es este otoño-invierno, que parece que nos va a hacer sufrir, pero esperemos que no. Bueno,
¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una presentación, ¿sí? De PowerPoint, que yo se las voy a dejar acá para que ustedes la puedan visitar, si no, más adelante. Yo se las voy a mostrar rápidamente ahora y les vamos a pasar a la tarea, ¿sí? La tarea. Como no se abre, vamos a ir aquí que la tengo abierta. Sí, señores, aquí está. Bueno, pintura romántica, ¿sí? ¿Cuál es el contexto histórico? Esto que les contaba antes. Es la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas que se estaban dando en Europa, el antiguo régimen que provoca la pérdida de la fe en la razón, y como reacción aparece una nueva sensibilidad que se caracteriza por conceder un valor primordial al sentimiento, la exaltación, las pasiones, la intuición, la libertad imaginativa y el individuo. El romanticismo, ante todo, es una manera de sentir. Y esa palabra sentir va a tener que estar muy presente para que a nosotros y a nuestras composiciones, a las que ustedes van a crear, acompañe esa idea. Pero ¿cómo es la pintura romántica? Bueno, yo les dije que había elegido a 3 pintores. La pintura romántica, como se les había dado características antes y la tienen en el texto que les mando, el romanticismo se opone al carácter encorsetado de la pintura académica, rompiendo con las reglas de la composición. Su temática busca la evasión, los lugares lejanos y las épocas pasadas. Algunas causas, como la Guerra de la Independencia griega, gozan de un gran predicamento entre los románticos. Los términos clásico y romántico son utilizados como términos críticos en el arte de la época, ¿no? A mediados del siglo XVIII. Apareció una división entre lo clásico y lo romántico a partir de las obras de Barque y de Winckelmann. Los clasicistas creían que el arte debía buscar la noble simplicidad y la sosegada grandeza. Los románticos, por el contrario, creían que el arte debe sustentarse en las emociones. Aquí está la balsa de la medusa. Qué cosa maravillosa. Bueno, el término romántico tiene diferentes interpretaciones, pero la más característica de todas, sobre todo en el momento en que surgió, fue la peyorativa, ¿sí? El término se acuñó a finales del siglo XVIII para definir una nueva actitud artística que quería poner de relieve lo local y lo individual frente al universalismo y lo emotivo frente a lo racional. Se propugna la experiencia y romper el arte mimético y las copias. Basta de copiar. Si tenemos que hacer algo ante la naturaleza es fascinarnos ante ella, ante su grandeza, ante su poder de destrozar la vida de las sociedades armadas culturalmente. Eso es muy interesante. Aunque los historiadores suelen separar los estilos, lo cierto es que romanticismo y clasicismo se combinan en algunos aspectos, como les conté antes. Aquí tenemos la balsa de la medusa. Y yo no les voy a hacer un análisis de la pintura puntualmente, porque este video sería larguísimo, pero sí les voy a hacer algunas observaciones. Acá donde tengo la flechita, van a ver que hay distintos personajes. Lo que hay es una complejidad muy grande de composición, es una composición realizada a manera de triángulo, ¿sí? Esta composición deviene desde la base, desde aquí, puede leerse una línea de tensión hacia el brazo en alto que está de este personaje agitando, de estos dos personajes que están agitando un trapo al aire, y ahora les voy a contar por qué. La balsa de la medusa lo que cuenta es un desastre que sucedió en el mar, en el momento de la Revolución Francesa. Estos barcos llevaban esclavos, ¿sí? Eran barcos negreros, se los conocía, llevaban esclavos. Estaba dando la revolución con estos principios de igualdad, fraternidad y libertad, y esas ideas atentaban con esta idea de la construcción y del trabajo económico con esclavos. Por lo tanto, los barcos negreros duplicaban la cantidad de personas que trasladaban en esos barcos para que esos últimos viajes, que sabían que iba a suceder, que no iban a poder seguir trabajando en este espacio de esclavitud,
tuvieran los mayores beneficios económicos. Un horror. Bueno, la cuestión es que uno de esos barcos naufraga. Y el capitán del barco se da cuenta en ese momento que no había recursos suficientes para que sobrevivieran los esclavos. De hecho, se cree, hay un artista contemporáneo que hace unas obras donde pone esculturas en el fondo del mar, ancladas en el fondo del mar, para representar a todos aquellos inmigrantes, esclavos de ascendencia africana que han sido asesinados, porque esto es un acto de esas características, por la codicia de otros, ¿no? Bueno, cuando se hunde este barco, quedan allí algunas personas y toda la carga, que eran los esclavos, no, salvo en la balsa de la Medusa. Pero, ¿qué pasa con las personas que superan el naufragio? Logran salir a flote, los rescata otro barco y no dicen que queda gente. Entonces, que hay otras balsas, ¿no?, improvisadas, como la balsa de la Medusa. En este caso, estas personas están muchísimo tiempo en el mar hasta que son rescatados, y durante ese tiempo en el mar se producen actos de las más terribles situaciones que pueden aparecer en un espacio que se comparte con otros. Escenas de canibalismo, violencia, y de hecho todo eso lo vamos viendo a partir de la imagen. Por ejemplo, aquí vemos a un hombre sentado que tiene un cuerpo, que está sosteniendo un cuerpo, que está con las piernas en el mar apenas. Aquí hay otro cuerpo que está sumergido, ven que tiene la cabeza en el mar. Bueno, este personaje que sostiene este cuerpo es un padre con su hijo muerto. Todo esto surge de las crónicas de la época, ¿no? Del relevamiento de espacios periodísticos, bueno, de estudios muy pormenorizados que se llevaron adelante. Pero también aquí nosotros podemos ver un torso, porque este torso habla de las escenas de canibalismo que hubieron en la balsa. Pero también lo que vamos viendo es que a medida que vamos avanzando en esta línea diagonal, lo que van apareciendo son cambios corporales. Aquí los abatidos, aquí los que están rogando ser rescatados, y aquí los que están haciendo algo por ser rescatados. Y fíjense que el hombre que está blandiendo, moviendo ese paño, es un hombre negro. Y lo que está haciendo, nosotros no lo vemos en esta imagen, pero yo los invito a que ustedes busquen otras, es aquí, donde está la manito, hay un barco que se acerca en el medio de esta tormenta, y ellos la están llamando, este hombre está mostrando que allí viene el barco, a los demás que ya están abatidos, le está mostrando la posibilidad de sobrevivir. Esto es sentimiento puro, ¿sí? Pero se combina esa idea de qué decir y de cómo decir con la construcción académica, ¿sí?, del clasicismo, del neoclasicismo en realidad, del neoclasicismo en cuanto a la composición, la forma, los personajes. Bueno, brevemente la interpretación. La pintura romántica tiene características que son generales, que no se ven todas en aquella obra. La balsa de la Medusa es de Géricault, no es de Delacroix, porque siempre está esa cosa que se confunden, es de Géricault. La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas. Las reglas suponen un momento de renovación técnica y estética, sobre todo en la utilización del color y de la luz, que lo vamos a ver más adelante. Utiliza diferentes técnicas, óleos, acuarelas, grabados y litografías. Pensemos que un romántico que no sabemos nunca dónde colocarlo, los que estudian historia, porque no es de aquí ni es de allá, es Francisco de Goya. Goya es un personaje importantísimo en la historia del arte, en tanto da, con sus grabados y con su pintura negra sobre todo, las bases para entender un montón de pintura que va a venir después, ¿no? Va a influir a posterior a un montón de pintores. Y así generar hasta movimientos diferentes. Utiliza diferentes técnicas, como les dije, y sobre todo la textura comienza a ser valorada en sí misma, ¿sí? Empezamos a ver materia en las pinturas, y eso es
crucial porque ustedes van a tener que incorporarlo a su trabajo. Más datos de la tarea. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad. Y desaparece la línea frente al color. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Liberándose de las formas y de los límites excesivamente definidos. Delacroix no es el mejor exponente de estas características. Van a ver que Turner es un exponente de estas características últimas. Pero sin embargo, si las comparamos a las pinturas neoclásicas, claramente Delacroix empieza a desarrollar todas estas características. La luz es importantísima. Fíjense el foco de luz que tenemos acá. Impresionante. La luz es importantísima. Y se cuidan sus gradaciones, dando un carácter efectista y teatral. Retoma, ¿no?, la teatralidad que nosotros vimos del barroco, pero no con las intenciones estéticas, ¿sí? Las composiciones tienden a ser dinámicas, los temas son variados, pero lo más importante de los temas son los paisajes y los estados de ánimo. Otros temas muy importantes son las revoluciones políticas, los desastres, como les mostré antes con la balsa de la medusa, los temas religiosos, que vamos a ver ahora, retratos, lo exótico y lo fantástico. Esos dos temas son maravillosos. En todo caso, lo que predomina es una subjetiva belleza por la naturaleza. Sobre los temas, entonces aquí tenemos, en este lado, el exotismo y la memoria del misterio y el glorioso pasado, ¿sí? Y aquí esta reminiscencia que recoge de las arquitecturas góticas, las leyendas y los momentos históricos. Miren la utilización de la luz y de la atmósfera que hay acá, ¿no? Es impresionante. Retratos, como habíamos dicho, y temas de desastres de batallas. En este caso el exotismo también en una amplitud geográfica, que incluye el mundo desconocido del norte de África y la Nueva América salvaje. La Nueva América salvaje, léase entre comillas, un horror. Bueno, pero ofrece un nuevo tratamiento de luz, de textura y de color para poder acompañar esas características estéticas con esos exotismos para la pintura del siglo XVIII en Europa, ¿no? Pongámoslo en esos términos. Bien, el otro gran aporte del romanticismo es la naturaleza y el desarrollo del género del paisaje, que va a ser exhaustivo. Van a ver impresionantes y incontables recursos de paisaje. Paisajes fantásticos, paisajes de estudio, paisajes evocados. El pintor se enfrenta a la realidad del paisaje, sale al exterior, porque hasta ese momento, recuerden que los paisajes que existían eran a través de estudios y de telones y de composiciones que se realizaban dentro del taller del artista. Sin embargo, en este momento, y básicamente por un adelanto técnico, ¿no? Se había podido manufacturar el óleo de tal forma que se podía trasladar al exterior sin tener que llevar todo lo que tenían que llevar. También las pinturas, algunas, sobre todo las de paisaje exterior, abandonan esos tamaños descomunales por tamaños más reducidos o por bocetos rápidos para luego ser trabajados en el taller. Pero en línea general, esos adelantos técnicos y les va a permitir realizar estas observaciones y estas relaciones de sensación, ¿no? Esta construcción de espacios sensoriales en el exterior. Entonces el paisaje pasa y propone, sobre todo Friedrich, el alemán que les mostré antes, propone un paisaje espiritual que ayuda a una evocación religiosa por medio de la grandeza donde se valoran los estados atmosféricos, y uno de los estados que más se valora, que no se veía hasta ese momento, es la niebla, el frío, los momentos, los paisajes helados, ¿sí? También reivindican el individualismo, el culto al individualismo. Entonces el artista prefiere su libertad a la de la colectividad. Por eso
Son pocos los artistas comprendidos. Por ejemplo, Delacroix, con La libertad guiando al pueblo, donde aparecen pintadas por primera vez las barricadas como testimonio de reivindicación política. Aunque en general las reivindicaciones son más exóticas en temas de los bandoleros, los héroes románticos, etc. Pero dentro de la individualidad surge una nueva relación entre algo que es increíble, que es el cliente y el artista, porque se parece una relación de tratos de iguales ahora, ¿sí? El artista ya no es un artesano, el artista crea junto con otros artistas y trabajan en común sin romper su individualidad a modo de grupo rafaelista o de los nazarenos alemanes. Esto es muy interesante. Y eso también va a ser a que uno de los temas, de los géneros más tratados, va a ser el retrato, el encargue de los retratos románticos. Bueno, los grandes, como les había dicho en la presentación anterior, los grandes maestros del romanticismo que nosotros vamos a trabajar en este trabajo, valga la redundancia, para que ustedes puedan desarrollar una idea de las características y poder hacer su propia obra romántica, con características románticas, van a ser Delacroix, Turner y Frederick, ¿sí? Bien, vamos a conocerlos. Delacroix, de la pintura romántica francesa, ¿sí? Y aquí está Géricault, que yo les decía, el pintor de la balsa de la Medusa. Ambos en Francia van a tener una relación de composición compleja, de una pintura de muchísimos personajes, de una composición a partir de las composiciones neoclásicas, pero con una paleta y un uso de la textura completamente diferente. Este es un autorretrato. Miren lo difuminado de la imagen, ¿sí? La paleta es acotada, pero no hay línea. Miren el jabot, esto que tiene acá, ¿no? No hay línea que lo arme por sí. Oficial de los cazadores de la Guardia Imperial a la carga. Miren lo rampante de este caballo, el trabajo de luces y sombras para darle volumen, y el fondo totalmente ajeno a la línea. Solo habita el color en ese fondo. La balsa de la Medusa. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, que podría verse estas características de resistencia política, ¿no? Es un alegato político contra la pasividad del gobierno, cuya incompetencia provoca el naufragio de la fragata Medusa, en tanto dejaban que siguieran haciendo sus comercios non santos. Bueno, aquí tenemos el retrato de un oriental, buscando una de estas características del género retrato y del exotismo del tratamiento. El Derby de Epson. Miren la idea de captar un momento, ¿no? Que después el impresionismo lo va a tomar de una manera muy, muy, muy pormenorizada, y va a ser una de las características del impresionismo, pero fíjense el momento que elige Géricault para captar a esta carrera. Están todos los caballos en el aire, y todos los personajes tienen direcciones y tensiones diferentes, ¿no? Fíjense cómo blanden, cómo mueven el látigo, uno que no se llama látigo, se llama fusta, pero bueno, sirve para lo mismo. Cómo cada uno lo tiene en distinta posición, es muy interesante. Y ni les digo que presten atención al cielo y a la utilización de las luces y las sombras para generar esa sensación de atmósfera. Miren lo que es esto, es maravilloso. No solo el tema, que es el retrato, sino el retrato de quién, la voluptuosidad y la profundidad que genera con ese fondo que uno dice, ¿qué es? Es color, es ambiente, es atmósfera, con el contraste de la luz dramática, que es otra de las características del romanticismo, que se apoya en ese rostro, en ese trabajo de la puntilla, del volado, de los volantes, tiene muchos modos de llamarse, que tienen el rostro a partir de su cofia. Es muy interesante, pero sobre todo miren la expresión,
¿sí? La profundidad de la mirada, la luz que se refleja en sus ojos y el título. Es maravilloso. Fíjense nuevamente a quién busca. Antes la loca, ahora el alienado o el loco. Esto va a influir mucho en alguien, a ver si ustedes se dan cuenta. Se los voy a dejar picando, pero viene más adelante. Piensen. Delacroix se considera como el máximo exponente del romanticismo. La obra que lo llevó al reconocimiento en su vida fue La matanza de Quíos, pero con la que más se lo conoce en la historia del arte es por La libertad guiando a su pueblo, ¿sí? Que conmemora la Revolución de 1830. Aquí tenemos la barca de Dante, miren cómo se repiten estos cuerpos y estas formas que estábamos viendo en la obra de Jericó de la balsa de la Medusa. La matanza de Quíos, esta es la obra que lo reconoce, que le da valor entre sus contemporáneos. La muerte, nunca me sale el título de esta obra, así que lo voy a leer despacio. La muerte de Sardanapolo. No, de Sardanápolo. Bueno, no sé, más o menos, me salió así. 1827. La libertad guiando a su pueblo. Y otra vez personajes y composiciones que se repiten, que hemos visto en La balsa de la Medusa, que hemos visto la de Dante, que vimos recién, la idea de guiar y de llevar adelante también, que está presente en La balsa de la Medusa, con esta dirección y tensión que nos lleva hacia adelante. Esta obra es absolutamente utilizada y resignificada porque tiene todos los personajes que son necesarios dentro de una sociedad, desde el arquetipo de la mujer guiando a su pueblo con el pecho desnudo, hasta los niños, distintas clases sociales que se ven en sus vestimentas, y se resignifica en composiciones contemporáneas, ¿no? Esto es un detalle. Otro detalle donde estamos viendo todo esto que yo les decía, distintas clases sociales, según las vestimentas, según la ubicación. Pero también les mostraba esto, que tiene que ver con lo contemporáneo. Esto es un juego de video, muy, muy interesante, esta idea de cómo el arte se cita a sí mismo. Esta es otra de las obras, Entrada de los cruzados a Constantinopla, Mujeres argelinas en su harén, estos temas exóticos para el momento, ¿no? Los posesos de Tánger, el sultán de Marruecos, Federico Chopin. Después vamos a hablar de la música y de la poesía romántica. Cabeza de mujer, árabe caballo tocado por un león. Miren lo dinámico de esta obra, cómo se contorsionan los cuerpos entre sí. Es bien romántico, esto es maravilloso. Árabes cazando al león, combate. Bueno, después ustedes lo van a poder ver. Yo, para que no se haga tan largo el video, quiero llegar a William Turner. Y entonces ahí les voy a decir cómo me gusta Turner. Si yo pudiera ser alguien, quisiera ser Turner, pero a lo Marcela Cortés, no a lo Turner. Bueno, en los últimos años del siglo XVIII, en Inglaterra, aporta su contribución a la pintura del paisaje romántico a través de las figuras de Constable, Constable, no sé cómo se pronuncia, perdón, y William Turner. ¿Por qué estos dos? ¿Y en qué se van a ver cambios que tienen que ver con la revolución industrial? ¿Pero cómo? ¿La revolución industrial en el paisaje? Ya verán. Vamos a empezar con John. Constable, creo que eso, no sé, vamos a decirlo a lo argentino, constable. Los paisajes transmiten autenticidad y verdad, ¿sí? Están llenos de manchas de colores y se preocupa sobre todo por captar los efectos de la luz, que es una de las características del romanticismo, y las cambiantes condiciones atmosféricas, a través de la técnica rápida y precisa, que va a ser uno de los antecedentes de la pintura de mancha, como les conté antes. Este es el Valle de Deham, la barca en construcción de las cercanías del molino Flatford, la bahía de Weymouth. Fíjense la fascinación por el paisaje y la poca presencia de personas. Vamos para atrás.
Nadie. Aquí hay un personaje que se acerca. Miren el tamaño de las personas. Nadie. Miren el tamaño. Hermoso. Volvemos a decir, hay muy pocas personas. La Catedral de Salisbury, desde la residencia del obispo en 1823, es un óleo sobre el lienzo. El tamaño, fíjense lo que yo les decía de los tamaños más reducidos en relación a las otras pinturas francesas que habíamos estado viendo. Esta obra está en el Museo Metropolitano de Nueva York. La playa de Brighton, con carboneras. De nuevo está retratando el trabajo, ¿no? Pero sin mostrar personas. El campo de trigo. Y nos vamos a detener aquí. Miren lo que es este fondo. Esto es romántico. Está a punto de saltar en sus investigaciones y sus indagaciones pictóricas. Está a punto de saltar a las indagaciones pictóricas que van a ser impresionistas, ¿sí? Miren lo dramático de ese cielo. La utilización de la paleta de color donde priman los complementarios, ¿sí? A ver, los complementarios. Ustedes recordarán cuando hemos hecho los ejercicios de color que un par de complementarios, el más extremo de ellos es el violeta y el amarillo. Claramente aquí no están tratados de manera pura estos colores, pero sí viran, esta paleta vira a esa complementariedad. Pero fíjense lo dramático, la utilización de muchas formas de texturas diferentes para generar ambiente o atmósfera, y cómo esas luces y esas sombras impactan en Stone Age, esto ya sería para otro video, en Stone Age para generar esa sensación, ¿no? Y teniendo presente que esto es una acuarela sobre papel. Una maravilla. Bueno, ténganlo presente porque esto es parte de lo que vamos a tener que hacer. Retrato de Mary Bankel, hermosa. Y llegamos a William Turner. ¡Ay, cómo me gusta Turner! Bueno, la preocupación de Turner estaba dada en el color y en la luz. Pero van a ver que no son coloristas las obras. Pero, o sea, no, cuando pensamos en una obra colorista, creemos o queremos creer en la utilización de muchos colores en simultáneo en una obra. Pues no. Don Turner trabajaba con paletas bastante reducidas, bastante acotadas, pero con un desarrollo de cada uno de esas variantes de paleta impresionante, generando ambiente, que eso es una de las cuestiones que vamos a intentar generar como sensación de transmitir nuestros sentimientos con respecto al paisaje, sobre todo en este tiempo que estamos atravesando, que es otoño, estamos llegando al invierno, donde esas sensaciones están muy presentes. Va a trabajar con 3 recursos, que es la niebla, el vapor y el humo. Y ustedes me van a decir, y bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con esto que me dijo antes de la Revolución Industrial? El romanticismo tiene algo muy característico, que es tener cierta nostalgia. ¿Por qué? Porque desde la Revolución Industrial que se dio en Inglaterra, uno de los rasgos característicos fue el tren a vapor. Y las ciudades cambiaron su fisonomía estética a través de esas realidades. ¿Por qué? Porque, básicamente, establecieron el ferrocarril, que cambió la forma de comprender la ciudad, las construcciones cambiaron, cambió la cantidad de gente, se generó esta sensación de campo y ciudad en tanto el trabajo se concentraba en las ciudades, entonces hubo un gran desplazamiento demográfico hacia ellas, lo que significaba más gente, más polvo, más todo afectaba a cómo la estábamos mirando. Entonces el campo, o sea, el espacio natural es mirado con cierta nostalgia, que Friedrich, que es el próximo que vamos a ver, lo va a retratar muy bien a eso. Pero va a ser Turner el que le va a dar presencia a esa atmósfera ausente que tiene que ver con la niebla, el vapor y el humo. Acá tenemos 2 pinturas que son marinas, ¿sí?
vuelvo con la idea del desastre, de las balsas, de las barcas, y Turner va a ser el abanderado de la pintura moderna, ¿sí? Va a ser como el papá de los quiebres, para mí, Turner, pero eso es una consideración de Marcela Cortés. Naufragio. ¿Cómo estoy con los naufragios? Naufragios se los elegí a todos para que lo pudieran ver. 1805. San Giorgio Maggiore también es una acuarela de 22 centímetros por 28. Es así, pequeñita. En la Tate Gallery. Ulises burla a Polifemo, en este caso es en esta relación que yo les contaba de las temáticas que están vinculadas con el pasado y con las construcciones culturales del pasado traídas a este momento. Y aquí ya empezamos a ver todas las características que les mostramos de la pintura moderna. El incendio de la Cámara de los Lores y de los Comunes en 1835. Fíjense la luz que tiene esta obra, que está hablando de un incendio, pero sobre todo miren la utilización o la no utilización de la línea. Aquí en esta obra no hay línea como objeto compositivo. El color es el que compone la imagen. La pintura, su textura, sus rasgos de complementariedad en el uso de algunas paletas y de contraste entre forma y color. Es bellísima. Otra versión del incendio de la Cámara de los Lores, donde si siguen la flechita pueden ver aquí la Cámara de los Lores ardiendo, pero fíjense cómo elige retratarla. Una maravilla. En la gente, como observa el evento desastroso. Venecia se traslada, es cierto, hace un relevamiento de paisajes en muchos lugares de Europa. Este es el Gran Canal de Venecia, es un óleo sobre lienzo que está en el Museo Metropolitano de Nueva York actualmente, que es relativamente pequeño, de 91 por 122 centímetros, a comparación de las pinturas que se estaban realizando en ese momento, ¿no? El temerario Cleanscape. Qué mal que pronuncio. Bueno, es remolcado tras su último viaje. Miren el uso de la paleta de complementarios de azul y de naranja. Fíjense cómo una paleta acotada puede desarrollar una infinidad de variantes para generar estas sensaciones con respecto al paisaje. Nos transmite esta sensación de calma después de una tormenta. Es muy interesante. Esto es una belleza. Esto es una belleza. De nuevo una paleta de complementarios. Fíjense lo etéreo, lo fugaz. Bueno, es bellísimo. Y si yo no tuviera manos no podría dar clases, parece. ¿Vieron? Porque uso las manos. Bueno, tormenta de nieve en alta mar. Y aquí empieza a verse reflejado esto que yo les contaba, de la necesidad de poner de manifiesto estas cuestiones que la naturaleza nos trae aparejada, donde la belleza también está a esto del desastre, ¿no? Fíjense lo casi abstracta, o casi no figurativa, si existiera la palabra casi en este momento, lo no figurativa que se convierte esta obra, en tanto se dota de significado cuando vemos el título, pero es estupenda, ¿sí? Es estupenda. Lluvia, vapor y velocidad. Está retratando al tren. Y esta idea de retratar al tren desde una perspectiva elevada, no sabemos dónde estaba Don Turner haciendo esto, va a verse reflejada en las pinturas del impresionismo que tienen preparadas para el próximo video. Luz y color. Moisés escribe el libro del Génesis. Y aquí está Moisés. Aquí está siendo recibido por toda esa información que le fue entregada. Y aquí están retratados esos personajes que están a la espera de ese libro. Pero, de nuevo, fíjense que si no tuviéramos la información que nos trae el título, para la época en que Turner hace estas obras,
son totalmente rupturistas. Hay una película de Turner que yo les recomiendo que ustedes vean con un actor inglés que es maravilloso, que como corresponde, me estoy olvidando el nombre. Bueno, siguiente y ya vamos terminando. El romanticismo alemán de Friedrich, que aparece esta relación de la fascinación con la naturaleza, puede pasar y pasó, la abadía del Robledal, que es la que vimos antes, cruzan la montaña, de nuevo no hay personajes. Y esta, El viajero sobre el mar de la niebla, es una de las más conocidas de Friedrich, aunque Acantilados del Rugen, que es con las que yo los recibí, también es muy conocida. Y fíjense que en todas las obras de Friedrich, o en la mayoría de ellas, los personajes están negando su identidad. Está haciendo un retrato donde lo que no importa es la identidad del retratado, porque lo que lo fascina, lo que lo deslumbra, es la inmensidad del paisaje. Cabo de Arcona, el Rugen también, Amanecer, Mar helado. Fíjense la decisión de tomar este tema. Es netamente romántica, habla de esta necesidad de fascinación del paisaje, habla de la inutilización de la línea, de la textura, de la decisión de crear ambiente, de la fascinación por el paisaje, tomando un tema que no es el más conocido. Bueno, dicho esto, pasamos a la tarea. ¿Y cuál es la tarea? La tarea, pequeños míos, es tomar una de las obras de Turner y deberán elegir una paleta acotada. Ustedes son libres de elegir la paleta, me la tienen que comentar nada más. Y llevar adelante la posibilidad de crear esas atmósferas etéreas. No es necesario que sea grande. Se recomienda para ello usar recursos extrapictóricos, o sea, tratar de abandonar el pincel y poder incorporar trapos en vez de pinceles para crear atmósfera, objetos texturantes, pintar con una corteza de árbol, con un trapo de cocina, con algo que tuviera textura, porque una de las características que vamos a desarrollar será la mancha. Lo indefinido va a ser el recurso pictórico, porque lo próximo que vamos a ver es el impresionismo. Bueno, yo les mando un beso. Han visto esta parte de la forma más llevadera posible y a lo cortés. Así que les mando un beso. Espero que estén bien. Vamos a hacer dos paisajes, ¿sí? Uno en que ustedes me puedan contar qué sienten ante eso, cómo les fascina el paisaje, y van a tener tarea. Van a tener que buscar a Gustavo Adolfo Bécquer. Van a buscar alguno de sus versos, me los van a pasar, si quieren me los recitan, me los evocan, que ustedes hacen unas cosas maravillosas con eso, y con ese texto vamos a intentar pensar una pintura romántica. Les mando un beso, las extraño, pórtense bien, síganse cuidando y nos vemos pronto. Chau, chau.